Bueno, Fer, qué gusto volver a encontrarnos y arrancar con otra diplomatura. Ya van unas cuantas que hacemos. Intentamos diplomatura a diplomatura, intentar darle una nueva impronta e ir actualizando un poquito contenidos y nuevas tendencias y nuevas cosas en materia de entrenamiento, en materia de novedades que van sucediendo en el mundo de las aguas abiertas y que para nosotros luego se van a traducir seguramente en aprendizajes y en cosas que cada uno desde el lugar que le toque podrá aplicar. Dicho esto, eh, y antes de comenzar con el programa, me gustaría expresar mi felicidad de poder compartir con Boffer estas jornadas, tener la chance que nos da Natatio de semana a semana poder hablar de natación de aguas abiertas, que es lo que seguramente más nos apasiona, de la manera en la que nos conocimos nosotros, fue a través del entrenamiento para las carreras de Copa del Mundo de aguas abiertas, vos trabajando como guardavidas en ese momento en el CENARD y yo entrenando, y creo que es un poco lo que nos unió, el motor que nos unió, que nos sigue, más allá de una gran amistad que hay hoy, es lo que nos mantiene siempre permanentemente conectados y permanentemente intentando aprender, porque consideramos que desde el intercambio es donde más beneficio y más podemos aprender. Así que es un gran honor para mí compartir con vos, tener a todos ustedes que ahora ya vamos a pasar y les voy a dar la palabra para que muy brevemente se presenten. Pero bueno, es un gran honor y para mí un agradecimiento inmenso a Natatio que nos da la oportunidad de poder semana a semana compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Dami, por tus palabras. Bienvenidos a todos. Buenas tardes para los que estén en vivo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para los que vean esta clase grabada, según cuando les toque verla. Para mí también un enorme placer y un honor poder continuar dando las diplomaturas a través de Natatio Argentina y con vos, Dami, que nos unen ya 20 años de recorrido, allá por el 2004 cuando nos conocíamos. Bueno, han pasado muchas brazadas, muchas carreras, muchos litros de agua, que bueno, la idea es justamente volcarlos en estas clases que nos vayamos encontrando. Seguramente todos los que están aquí presentes y los que están anotados y no pueden estarlo por cuestiones laborales y lo van a ver grabado, seguramente nos une la misma pasión, el tema del nado por las aguas abiertas, algunos en rol de nadador, otros en rol de entrenador, otros en rol de organizador de eventos, cada uno le va a ir dando la utilidad que más le sirva. La idea es transmitir, bueno, conocimiento, experiencias, intentar traer lo que se está haciendo alrededor del mundo. No solo contamos ahora con la vasta experiencia de Damián como nadador de aguas abiertas, sino que ahora como entrenador también ya tuvo su primer mundial, recién llegadito hace algunas semanas del Mundial de Doha, como entrenador de la selección argentina de aguas abiertas, así que ahora ya desde el otro lado del borde, también con muchas experiencias, novedades y conocimiento de lo que se está haciendo a lo ancho y a lo largo del mundo. Así que bueno, la idea es compartirlo con ustedes, que ustedes también puedan interactuar, que no sea una clase donde solo hablemos nosotros, que ustedes puedan levantar la mano, abrir el micrófono, escribir en el chat cualquier duda que tengan, cualquier experiencia que hayan tenido, algo que no quede claro, algo que conocían distinto. Bueno, la idea es que sea fluido, que sea ida y vuelta, y que nosotros también podamos ir aprendiendo, como hemos aprendido de cada grupo, lo que ustedes han vivido, lo que les toca vivir, cada situación es distinta, cada lugar, seguramente hay gente de diferentes lugares del país y de Latinoamérica, así que la idea es que nos vayamos conociendo en estos días y poder ir compartiendo con ustedes las experiencias y ustedes con nosotros. Así que no mucho más para agregar, bienvenidos y bueno, gracias por estar acá y gracias a Natatio que nos une, a nosotros con ustedes y a ustedes con nosotros, ¿no? Así es. Para nosotros, bueno, como decía Fer, es muy importante el tema de saber hacia dónde vamos, de poder
escucharlos, no solo en esta primera clase, sino clase a clase. Justamente era eso, no queremos que sea un monólogo nuestro, que venimos, les hablamos durante 1 hora y media y nos vamos. Queremos que se sientan con la confianza, con que se animen, con la libertad de cuando tengan una duda, levantar la manito, preguntar, abrir el micrófono, participar, siempre desde, por supuesto, desde el respeto. Nosotros vamos a estar acá para acompañarlos en todo el recorrido, para guiarlos. No es nuestra idea, no venimos acá para decir qué cosas están bien y qué cosas están mal. No entregamos recetas mágicas de entrenamientos porque no creemos en ellas, pero en todo lo que nosotros los podamos ayudar, no tengan ninguna duda que lo vamos a hacer. ¿Sí? Antes de arrancar con la presentación del día de hoy, me encantaría si tenemos 30 segundos, 40 segundos para que cada uno de manera ordenada los vamos nombrando y si querés vos, Fer, según cómo te aparezcan, y nos puedan contar muy brevemente, bueno, de dónde son y cómo llegaron o por qué llegan al curso, a esta diplomatura de natación de aguas abiertas y cuál es la expectativa que tienen, ¿sí? Bien, el primero que me aparece en la lista es Alejandro Nelson Heredia. Alejandro, bienvenido, hola, ¿cómo estás? Contanos un poquito, si podés, qué te trajo hasta acá, cuál es tu expectativa, a qué te dedicás, qué haces. Hola, buenas tardes a todos. Yo hace unos meses que estoy jubilado de profe de educación física, volviendo de a poco, desde la pandemia para acá, volviendo a nadar. Gracias a la natación pude recuperar un poco la salud y ahora estamos incursionando un poco en triatlón para seguir moviéndonos y siempre tener algo que hacer, la cabeza y el cuerpo ocupados. Así que, y con algunos proyectos acá en Villa Langostura, yo soy de Villa, a pesar de mi tonada cordobesa, eh, intentando uno de los proyectos poder hacer algún tría, y porque ya aguas abiertas hay, así que, y bueno, seguir moviéndonos y aprendiendo un poquito más. Perfecto, Alejandro, Excelente. muchas gracias. Bien, segundo que me aparece, Ariel González. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, más o menos por el mismo lugar. Hago triatlón hace un par de años bueno, la idea de hacer el curso es darle un poco de apoyo al grupo en el que entreno, que al triatleta al parecer es el área que más le cuesta. Soy guardavida también. Y un poco me ocupo a veces de llevar a la iniciación desde mi ignorancia, creo yo, pero por lo menos para dar un poco de confianza en el aguas abiertas en las primeras salidas. Y bueno, la idea es asesorarme un poco y estar más confiado por lo menos en llevar a los grupos, ¿no? Perfecto, ¿de Excelente, dónde excelente. sos? ¿Y de dónde sos? Eso iba a preguntar. De Merlo, Buenos Aires. Mira. Y Bien. además sucede que con los grupos de trías siempre la parte más, vamos a llamarle floja, pero la que más desconfianza genera o más respeto genera es el agua, ¿no? Exacto, exacto. Quizás es la que menos entrenamos y en el lugar que entrenamos no es el ámbito en donde Donde competimos, Exacto. entonces es el área más floja y es el lugar de menos confianza. Muchas gracias, Ariel. Bien, vamos, el que sigue en la lista es Leandro Ariel Santos. Leandro, bienvenido, buenas tardes. Intentando enganchar el micrófono. Si no, vamos con el siguiente hasta que Leandro lo soluciona. Dale, seguimos. Probá, Leandro, hasta que te puedas conectar. Hola, Seguimos. hola, hola. Ahí está, ahí está, ahí Hola, está. ¿me escuchan? Sí, Dale. sí, Hola, perfecto. buenas tardes. Mi nombre es Leandro Ariel Santos, soy guardavidas.
me considero nadador de aguas abiertas, en distancias largas me gusta nadar. Me dedico al transporte, otra cosa completamente diferente, y tengo 50 años y de ahora en adelante me gustaría capacitarme y tratar de organizar algún modo de vida con el tema de la natación, que es lo que me gusta, ¿no? Estoy estudiando la Tecnicatura Superior de Natación, soy de Mar del Plata y vivo acá en Capital. Mirá. Bien. Buenísimo. Ojalá podamos cumplir con tus expectativas. Gracias. Bien. Me sigue en la lista Marcos Lescano. Marcos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Escuchás ahora? ¿Cómo andan? Soy Merlo también. Soy nadador hace un par de años. Y hace un año empecé a capacitarme. Estoy a punto de recibirme guardavidas. Y estoy intentando sumar herramientas, ¿no? Para en un futuro enseñar o implementarlas en las carreras o en las situaciones que me ponga la vida, ¿no? Es algo que nadar en aguas abiertas es algo muy lindo. Contacto con la naturaleza, te llena mucho y llama mucho la atención. Entonces me incliné para seguir sumando herramientas de este tipo. Ahora voy a empezar el instructorado de natación también para poder enseñar todo lo que sé, ¿no? Bien. Excelente. Excelente. Merlo, zona Presente. Zona este, sí. Lo conozco a Ari. Grande, muy bien. Muy bien. Bien. En la lista hay como un retorno, ¿no? Y a mí también se me escucha con un retorno. Ahora está. Creo que era el micro de Marcos, me parece. Que... En la lista Bien. me sirve Mauri Lazo. Mauri, te veo ahí conectado. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decís, Mauricio Lazo es mi nombre. Soy también de zona oeste de Ituzaingó. Y bueno, y llego a nadar, también, como decía el otro muchacho, me considero nadador de aguas abiertas. Hace unos 10 años arranqué a nadar por problemas de espalda. Y la verdad no solo me solucionó la espalda, sino me regaló un montón de cosas. Así que me enganché a nadar mucho. Y bueno, mi zanahoria ahora próxima para algún momento es intentar cruzar el Río de la Plata. Y eso en lo personal, y a nivel social también es algo que me gusta ver de transmitirlo, juntar más herramientas como para poder transmitirlo y llevarlo a donde no llega tanto, como para que otras personas también puedan disfrutar de lo mismo. Excelente, Mauricio. Bien, Muchas Mauri, gracias. muy bien. Bien, sigue Mika Rayen. Mika, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Micaela, soy profe de educación física y actualmente vivo en Cutralcó, Neuquén. Estudié en San Carlos de Bariloche, me recibí ya hace 5 años aproximadamente. Y estuve trabajando un poco en natación como profe, con iniciación y también con adultos.
Ahora no estoy actualmente trabajando como profe de natación, sí en otras áreas. Y bueno, la verdad que cuando yo estudiaba y veía a muchos nadadores de aguas abiertas, la verdad que era como una expectativa o como un sueño para mí poder hacerlo. Ya hace 2 años que hice mi primera carrera de aguas abiertas y cada carrera uno va sumando experiencias y conocimientos y que bueno, que está bueno poder transmitirlo. Yo formo parte de un grupo y gracias, bueno, a uno de los nadadores que también siempre nos incentiva a crecer, Rubén, bueno, es Darío. Belisle. Sí, Belisle. Y Grande. bueno, él siempre nos está animando ahí a capacitarnos y a seguir. Siempre nos da tips y herramientas que nos sirven en el agua. ¿Te Y acordás, así que Fer, de bueno, Darío que hizo con nosotros? acá estamos Sí, sí. para aprender. Hizo la preparatura hace no sé si fue el año pasado o el anterior, pero la hizo la preparatura Darío. Ujú. Sí, correcto. Así que bueno, hoy tuve Bueno, la Mica, muy posibilidad, bien, porque excelente. trabajo, así que bueno. Y participás de algunas carreras, bueno, dijiste que hace algunos años. Darío fue con mucha gente a Villa Langostura ahora, hace un par de semanas. Sí, estuvimos ahí y bueno, también con Darío hicimos en San Pedro, que fuimos 4 de acá, que Sí, bueno, a la fue vuelta de mi Odiada. primer carrera más larga, ajá, y bueno, ahí te das cuenta que necesitas otras herramientas y que es necesario seguir capacitándose. Muy bien, excelente. Excelente. Bueno, bienvenida. Mica, bien. Vamos con los últimos. Omar Novión. Omar, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Omar? ¿Todo ¿Cómo va, bien? Omar? Bien, todo bien. Acá en la ciudad de Neuquén con un poco de viento patagónico. Bueno, yo empecé a nadar en mayo del 2023 con disciplina. Antes practicaba natación como recreativo, de hacer otros entrenamientos por hobby. Un odontólogo amigo, que es nadador de aguas abiertas, me quería llevar a nadar con él a su club, ¿no? Donde entrena. Y bueno, gracias a Dios empecé a entrenar y a descubrir hace poquito esto de nadar en piletas. Y durante el mes de febrero lo acompañé a Gustavo a Lago Marimenú con un desafío. Y sin saberlo, terminé haciendo mi bautismo de aguas abiertas. A las 4 o 5 días me compré un traje y estoy entrenando y quiero aprender, incorporar conocimientos y compartir con mi equipo de entrenamiento que hacemos en pileta, ¿no? Del máster patagónico. Así que seguramente en cualquier momento nos cruzaremos con Mica, si forman parte del máster. Creo que la gente de Plaza está en el máster. Así que bueno, no viajé a Villa Langostura por una cuestión, estaba a unos kilómetros, pero iba a ir al Espejo a ver ese evento, y cada vez que participo tengo la posibilidad de ver como observador, me apasiona. Así que estoy acá para aprender de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias a vos. Bien. Nos queda Mica, Paola, ¿no? apaga el micrófono, por favor. Porque a veces hace acople si hay muchos micrófonos abiertos al mismo tiempo. Bien. Paola, ya abriste el micrófono. Bien, adelantada. Vamos, Paola, adelante nomás. Hola, buenas noches, buenas tardes. Soy, bueno, Paola de Plotier, cerquita de Neuquén. Bueno, viví mi primera experiencia hace 3 años, también en una competencia en Villa Langostura de aguas abiertas. Y bueno, me encantó, la volví a hacer en la segunda edición. Y bueno, el año pasado comencé el curso de guardavidas, que bueno, no pude terminarlo.
y me anoté en la tercera edición de esta competencia, pero bueno, estoy embarazada, así que ahora enfocada en esto, pero con muchas ganas de aprender sobre, tomar experiencias sobre esto de aguas abiertas y también poder transmitirlo, porque acá en Plotier, por ejemplo, no hay grupos de aguas abiertas o entrenamientos. Entonces, bueno, por ahí, por ese lado me interesaba, pero más que nada para conocer. Así que bueno, muchas gracias. Excelente, Paola. Bienvenida. Muy bien, Paola. Ahora Bien. enfocate en el embarazo y en aprender y después aplicás. Claro, después me encargué, y ya quiero que la bebé nade, obviamente, así que bueno. Bien, Bueno, tengo a alguien que se llama Swim en el Mar, pero no sé cómo será su nombre de pila, ¿no? Y no el seudónimo. Sí, hola, mi nombre es Sergio. No sé si Hola, me Sergio. veis, espérate. se te escucha perfecto. Sí, Ahora se sí. te ve también. Swing en el Mar es una escuela que tengo con mi compañera acá en España, en el sur de España. Eh, Enseñamos a la gente a nadar en el mar para que desde la seguridad y el disfrute pues consigan adquirir todos los beneficios que da el agua del mar a la salud, ¿no? Y ella que es uruguaya y bueno, tiene la tecnicatura en natación, pues me animó. Yo soy monitor de natación, soy socorrista y me animó vio esta publicidad en Instagram, creo, y me animó a que la hiciera para seguir aprendiendo. Yo tengo bastante experiencia en natación en aguas abiertas, por lo menos 20 años, y nada, pues aquí súper contento de conoceros y de seguir aprendiendo, porque la verdad que nosotros no tenemos muchos clientes de competición, ¿vale? Nosotros nos basamos más en el disfrute del agua del mar y de aprender a nadar en el mar, pero el tema de competición no, la verdad que no tenemos muchos interesados y bueno, y la idea es aprender y si vienen interesados a que le podamos enseñar, pues genial. Excelente. ¿En qué parte del sur de España? No sé si lo dijiste. En Cádiz, en Tarifa, enfrente de África. Sí, En el maravilloso. estrecho de Sí, Gibraltar, estrecho de Gibraltar, correcto. Sí, aquí viene la mucha meca de gente las aguas abiertas. del mundo entero, sí, a cruzar el estrecho, sí. Son 15 Claro que sí. kilómetros y es Sí. una maravilla. Muy bonito, muy ventoso. Puede ser Sí, sí, sí. con mucho fresco, con algunos animales de visita por ahí a veces. Sí. Nada, pero es una experiencia. La verdad que nosotros no hemos cruzado nunca. No es algo que, la verdad que nadar tantas horas nos da un poco de pereza. Pero bueno, que igual lo hacemos algún día o en relevo, sí. En relevo, eso te iba a decir, se puede hacer en relevo. Sí, en relevo. También el coste es muy alto por el tema de los recursos que necesita. La empresa que lo hace pues necesita tener una ambulancia, 2 barcos, tal, entonces. Pero bueno, sí, algún día lo haremos, seguramente en relevo, me parece más interesante, más divertido que estar ahí. Pero bueno, ya vamos viendo igual. Te digo ahora en relevo, igual al final lo hacemos cada uno solo, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que es una maravilla y vienen nadadores del mundo entero a hacerlo porque es muy bonito, el agua es preciosa, es transparente y bueno, y cruzar de un continente a otro pues también tiene su encanto para mucha gente. Excelente, Sergio. Bueno, para vos ya es un poquito más tarde que para nosotros, así que bueno, Sí. esperemos que no te quedes dormido en el medio de la clase. No. Bien, queda solo el último que está conectado hoy, Jair. Jair, ¿estás por ahí? Buenas tardes, a ver si no hay mucho ruido. Estoy aquí en la alberca donde estoy trabajando. No sé si haya problema en que deje como escuchando yo la clase y yo poder estar en lo mío acá. Yo soy de México, me llamo Jair Maya Ruiz. Estudié educación física aquí en Querétaro, se llama la ciudad.
llevo ya como unos más de 10 años de experiencia en la alberca, pero en natación ¿Estás sí. donde la loma? ¿Donde la loma? No, está en la UAC, en la alberca en la que estoy ahorita. Ah, pero la loma no Universidad está ahí en Autónoma de Querétaro. Querétaro. Sí. Ah, En en la Querétaro, loma sí. de... Ok, Sí, yo vi con la ok. loma. De acuerdo. Igual, bueno, lo mío es la enseñanza, pero sí también, pues ya tengo alumnos que quieren incursionar en este pues, diferencia, en esta otra forma de natación, entonces, pues sí me encantaría aprenderlo y poderlos ir guiando poco a poco. Excelente, excelente. Bueno, Jair, bienvenido y esperamos, y no hay ningún problema, puedes quedarte mientras estás trabajando, escuchando la clase, siempre con el micrófono apagado para que no escuchemos mucho el ruido de la piscina, pero no hay ningún problema. Y luego también tienes la clase grabada cuando termina, o sea que si hay algo que te pierdes lo puedes volver a ver y no va a haber ningún inconveniente. Muchas gracias. Ahora, Fer, creo que estamos todos, ¿no? Ya estamos todos, sí, por lo menos Bien, los que me figuran acá en la lista. nos van a quedar claramente los que no ven la clase en vivo, pero bueno, la idea era un poquito conocerlos, saber de dónde vienen, saber su experiencia o, o hacia dónde van con este curso y a partir de acá sí nos vamos a meter de lleno con esta primera clase eh, bueno, que siempre decimos con Fer, es una clase que es no aburrida, sí necesaria, que es entender un poquito acerca de dónde viene este deporte, de la historia de este deporte, de, de definirlo, entenderlo, y luego, por supuesto, a partir de la semana que viene ya nos vamos a meter con temas muchísimo más interesantes. Así es. Esta presentación que les vamos a hacer ahora, ustedes las van a recibir exactamente igual en PDF, por lo tanto pueden tomar apuntes, lo que quieran, pero van a recibir exactamente lo mismo que estaban viendo, así que no hay ningún problema en ese sentido. Bien, como les decía Dami, hoy hacemos una introducción a historia de las aguas abiertas y hacia el final vamos a ver algunos de los factores más importantes que son justamente exclusivos de las aguas abiertas en cuanto a vientos, marea, bueno, y algunas cuestiones a tener en cuenta. Pero vamos a comenzar con lo primero, ¿no? Intentar definirla y empezar a darle un poquito más de marco a este mundo de las aguas abiertas. Exacto. Al momento de definirla o de entender un poco cómo se la veía, cómo se lo veía este deporte, Aguas Abiertas antiguamente era un lugar misterioso que era mejor observar desde las costas o los barcos, muy temido, de mucho respeto, nadie se animaba, y hoy sigue siendo un lugar misterioso, seguramente sigue siendo temido, ¿no? Da respeto, pero en el que la seguridad no está garantizada, aunque cada vez hay más aventureros nadadores que se animan a investigarla y a explorarla. Nos aferramos muy fuerte a un concepto que sacamos de un libro que es uno de los pocos textos que hay de natación de aguas abiertas. Siempre me cuesta enfocarlo acá, yo después, el que le interese, creo que tengo bueno, no se ve, a ver si lo pongo acá, ahí va, acá Ahí está, va, ahí se ve. Sí. ahí. Bueno, es un libro de Steven Munatons, un entrenador y casi un gurú en lo que es aguas abiertas, entrenamiento, seguridad en competencias, que habla de esperar lo inesperado, expect the unexpected, ¿no? Cuando habla de las aguas abiertas, las define así, porque es ese temor a lo desconocido, a nunca saber qué puede suceder, con qué nos podemos encontrar en el agua, y que ese esperar lo inesperado, hace de esta disciplina un mundo mágico y apasionante. Y para nosotros, al final, ese esperar lo inesperado es la clara diferencia entre la natación convencional en pileta y la natación de aguas abiertas. Con esto no queremos decir que la natación de pileta sea aburrida, repetitiva y, y monótona, pero al final en la natación de pileta tenemos un rival, un reloj y una línea negra bajo nuestro,
y en aguas abiertas vamos a encontrar, ya vamos a ir viendo, un montón de factores que la van a terminar por convertir en una disciplina apasionante. A Steven lo vamos a seguir trabajando con él porque tiene varios conceptos muy interesantes en ese libro y los vamos a seguir trabajando a lo largo de casi toda la diplomatura. Por lo tanto, lo van a escuchar seguido. Es un gran guía nuestro también en el armado de esta diplomatura. Tiene cosas muy interesantes porque es uno de las pocas personas que se ha puesto a escribir sobre aguas abiertas, como decía Damián, más Sí, allá de ahí, toda su es que experiencia. yo creo que más allá de los papers que puede haber y entrenadores que tienen ganas y escriben, o algunos entrenadores que hacen ponencias en cursos puntuales, cuando hablamos de libros de natación de aguas abiertas, Open Water Swimming es uno de los, yo creo que debe ser el único texto que hay específico para natación de aguas abiertas, que hoy seguramente en muchos de sus capítulos, especialmente cuando habla puntualmente del entrenamiento, tal vez ya no esté tan ayornado, pero sí en un montón de otras cosas y en un montón de otros conceptos que vamos a ir revisando. Uno es esperar lo inesperado. ¿Qué es natación de aguas abiertas, Fer? Natación de aguas abiertas es correctamente definida como nadar por placer, por entrenamiento personal o por competición en espejos de aguas naturales o hechos por el hombre, como océanos, ríos, lagos, lagunas, estanques, canales de remo, estuarios, represas, fiordos, golfos, etc. Justamente en este libro hay un estudio a nivel mundial que arroja el porcentaje de competiciones que hay, en qué lugares se desarrollan, y podemos observar que el 59% de las mismas es en el océano o mar, el 23% es en lagos, el 7,8% en ríos, el 7,5% en bahías, en estanques o reservas el 1,7%, como se las reconoce en inglés, las famosas rowing basin, canales de remo, es menos del 1%, y en fiordos un 0,1%. Esto vamos a ir viendo que estos porcentajes Van a está ir variando hablado, también, ¿eh? claro, van variando y hay que sumar todos los tipos de competencias, ¿no? Desde las recreativas, masivas, a las competitivas. Obviamente las que son de mucho nivel, como vamos a ir viendo, Juegos Olímpicos, Mundiales, Europeos y demás, cada vez más se hacen en lugares más controlados, ¿no? Como canales de remo, algún estanque, algún lugar donde sea más fácil la señalización, la televisación, poner un lugar con una llegada donde pueda haber público. Entonces, empiezan a influir un montón de aspectos que no tienen que ver con lo estrictamente deportivo o de aguas abiertas. Entonces, depende hacia qué rango de carrera nos enfoquemos, vamos a encontrar que estos porcentajes se van a ir modificando. Cuanto más alto sea el nivel de la competencia, más controlado es el lugar. Cuanto más recreativo, más masivo es la competencia, quizás ahí empiezan a aparecer estos porcentajes altos en océanos, mares, lagos, donde quizás es más difícil televisar, seguir una competencia, poder llevar un control de quién va primero, quién va segundo. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la diplomatura, porque como vemos, también es muy variado la gente que está haciendo la diplomatura, gente que lo hace por placer, gente que lo hace con la idea de aplicarlo con el mismo, con aplicarlo con diferentes grupos. Y quizás haya alguien dentro del grupo que esté apuntando a el día de mañana poder armar un equipo competitivo o tener algún nadador competitivo en aguas abiertas, y nos vamos a ir encontrando con estas diferencias según el nivel competitivo que le querramos dar, ¿no? Y no es que uno sea mejor o peor, es simplemente la elección de cada uno de nosotros. Al momento de analizar un poquito las características de los principales escenarios donde hay carreras, vemos la de los ríos, que suelen ser de agua dulce, con temperatura normalmente cálida, si hablamos de los ríos de Argentina, aunque obviamente eso va a depender del momento del año en el que vamos a nadar en el río. Habitualmente son con corriente a favor. El oleaje que se genera en el río con el viento suele ser bastante más impredecible que en otros escenarios, ¿no? Cuando hablamos de las olas en el río, si hay viento, los que estamos acá en Argentina saben lo que es el río con una sudestada, no tiene absolutamente nada que ver con el oleaje que podés tener en un mar, que las olas vienen obviamente de una misma dirección, del mismo lugar, rompen en el mismo sitio. El oleaje en el mar, en el lago, siempre va a ser
bastante más complejo de leer. La altura del río siempre va a determinar la duración de la carrera. Si el río está más alto, va a tener más corriente. Si tiene más corriente, evidentemente la carrera será más corta. Y si el río está abajo, no tendrá tanta corriente y por ende la carrera será más larga. Y también la altura del río, que no lo dice aquí, va a determinar la temperatura del agua, porque si el río está bajo, seguramente estará más estancado, no correrá tanto y es factible que el agua esté más caliente. Si el río está alto y tiene más corriente, el agua puede ser que esté un poquito más fresca. Escasa visibilidad por el color del agua es uno de los factores que aterra a la gran mayoría de extranjeros que nos visitan. Así es, esto teniendo en cuenta que las carreras internacionales que se realizaban y se siguen realizando algunas en Argentina, del circuito mundial y demás, se hacían sobre el río Paraná bueno, en Entre Ríos, en Santa Fe, en lugares donde el río es bastante oscuro, bastante marrón, viene con mucho sedimento, por lo tanto, también tenemos en la Argentina ríos cristalinos, pero no son habitualmente donde se realicen este tipo de competencias. Ríos cristalinos generalmente son muy, muy correntosos, con muchas piedras, donde es muy difícil hacer una competencia. Los ríos caudalosos, anchos y con seguridad suelen ser estos más amarronados, que es verdad que el que no está acostumbrado da un poquito de impresión meterse sin saber qué hay debajo nuestro, ¿no? Pero bueno, es parte de la impredecibilidad del agua y de este tipo de situaciones. Luego las características principales en las competiciones cuando hablamos del mar, el agua es salada, lo cual nos va a dar más flotabilidad, pero también muchísimas molestias e irritaciones tanto en la piel como en la lengua. El oleaje muchas veces es incómodo, pero normalmente es más predecible que lo que hay en el río o en el lago. La temperatura del agua, bueno, va a ser también un poquito lo mismo, va a depender de dónde competimos. Si estamos en Asia, seguramente la temperatura del mar es con un calor extremo. Si es en los países árabes, siempre es calor. Si es en el Pacífico, en Estados Unidos y en el resto de América del Sur, seguramente será fresco. Y en Argentina y en algunos países del Mediterráneo encontraremos agua más templada. En cuanto al color del agua y a la visibilidad, va a ser seguramente mucho mejor que la que tenemos cuando competimos en el río. Y luego pasamos a los lagos, donde las temperaturas suelen ser mucho más bajas, lo cual nos van a generar un riesgo, que creo que es el riesgo más grande e importante al que se expone un nadador de aguas abiertas cuando va a participar en una carrera, que es la hipotermia. Es algo que siempre cuando hablamos de este elemento con Fer, dijimos que hay un montón de cosas en una carrera y en la vida del deportista que uno puede pilotear. La hipotermia, cuando viene, no hay forma de sacársela de encima y es un viaje de ida, sin retorno. Entonces, cuando hablamos de las competencias, especialmente en los lagos gélidos de Canadá, sabemos que nos enfrentamos a una alta probabilidad de tener una hipotermia, buena visibilidad o mejor visibilidad que en ríos y que en mar. La duración de las carreras en lagos siempre va a estar sujeta a la dirección del viento. El viento puede generar oleaje, en muchos casos, en muchos lugares genera olas similares a las del mar y otras tantas aún más complejas, ¿no? Porque te atacan olas de todos lados y hay veces que cuando competís en lago, pero no hace falta ir a Canadá, lo vivís vos, Fer, en Córdoba, cuando hay vientos medio cruzados, es una coctelera absoluta y se hace bastante complejo de nadar. Y después para el tema de las bajas temperaturas, obviamente van a entrar en juego la utilización de algunas grasas para poder protegerse del frío, como podemos ver acá en la foto, el famoso paté de zinc, que no es ni más ni menos que la cremita que usan para la cola los bebés recién nacidos. Así que, Paola, quédate tranquila que la vas a tener en stock en el cajón en los próximos meses. Pero bueno, el paté de zinc es una buena crema para protegerse un poco del frío, del sol, de las irritaciones. Funciona bien. Pero después es difícil sacárselo, ¿no? Las mallas quedan bastante arruinadas, complicadas. arruinadas Sí, 100%.
En cuanto a los lagos, esto también está referido a la temperatura de los lagos y demás, teniendo en cuenta que la mayoría de las competencias también del circuito internacional se hacían en lagos de Canadá o Macedonia, en algunos lugares donde quizás el agua estaba bastante fría. Nosotros tenemos en la Argentina algunos lagos donde el agua no es fría, porque están en ambientes cálidos, pero sí es verdad que el viento y las olas pueden complicar y bastante el nado en el lago. No suele haber muchas corrientes porque es agua más quieta, pero cuando se levanta viento se pone muy, muy difícil el nado en el lago. Por lo tanto, es un factor a tener muy en cuenta a la hora de realizar las competencias. Hoy por hoy, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de los vientos se puede predecir bastante, hay bastantes aplicaciones y lugares donde ver a qué hora y cuándo va a haber rachas de viento, en qué sentido y demás, pero una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es cuando estamos adentro del agua, se empieza a complicar un poquito más el manejo del nado en una situación bastante más incómoda al nado en piscina, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Exacto. Acá viene un tema muy interesante que es qué distancias hay en aguas abiertas. Perdón que estoy tomando una pastilla para la garganta. Clase 1 y les debo la voz. Trabajo fuerte en la pileta para los nadadores antes de la clase, terminado a las 6 menos cuarto, y ya llego roto a la clase 1, así que perdonen. Tenemos lo que se llaman las pruebas cortas o populares. Luego tenemos ahora las vamos a ir revisando, la distancia olímpica, 10 kilómetros, el ultramaratón, FINA World Cup, ahora es el ultramaratón de la World Aquatic, los raid o cruces que van a ser, como decía antes Mauro, que le hacía ilusión el Río de la Plata, ejemplo el Río de la Plata y tantos otros, y luego sí tenemos las pruebas de relevos. En lo que respecta a las... ¿Querés seguir vos un poquito, Fer? Sí, a nivel competitivo, digamos, oficial, ya aguas abiertas se puede nadar desde edades tempranas, a nivel representativo, ¿no? En sudamericanos, panamericanos, mundiales y demás. A los 14, 15 años, la distancia oficial es 5 kilómetros. 16, 17 años, la distancia oficial es 7.5 kilómetros. Y a partir de los 18, 19 ya se nadan 10 kilómetros, que es la distancia que luego se van a dar, incluso siendo mayor o primera fuerza, ¿no? Por lo tanto, es algo que es interesante si tenemos o trabajamos con niños y adolescentes, es no esperar a ser adulto para trabajar las aguas abiertas, ¿no? Que es algo que suele suceder. Entonces, nos encontramos con las aguas abiertas ya de grandes, sino poder presentársela a nuestros nadadores desde edades más tempranas. Es muy común que nuestros nadadores comiencen a nadar en piscina y si el entrenador o la institución no le muestra la posibilidad de nadar en aguas abiertas, quizá la descubra solo de grande y haya perdido la oportunidad de nadar este tipo de instancias. Por lo tanto, la idea de mostrar esto era justamente empezar a incentivar el nado de aguas abiertas en edades tempranas. No hace falta que sea siempre a nivel máximo de competencia o alto rendimiento, pero yo he empezado con nadadores míos a los 9, 10 años, ya empezar a hacer algunas carreritas de aguas abiertas muy cortitas, 800 metros, 1000 metros, algo muy simple, que permiten a veces que sean acompañados, nadar con elementos de flotación, digamos, hacerlo bastante ameno y seguro, pero que ya empiecen a probar el tema de salir del marco que tenemos controlado, como hablábamos antes, ¿no? La temperatura del agua, una línea, un andarivel, una profundidad específica, una pared a la cual llego en X cantidad de brazadas, bueno, sacarle todo ese contexto para que se empiece a acostumbrar y obviamente a trabajar todas las habilidades específicas que son las que vamos a desarrollar seguramente a partir de la clase que viene, como la orientación, el drafting, pasaje de boyas y demás, que son todas cosas bien específicas de las aguas abiertas. Sí, acá, en cuanto a cómo se catalogan las distancias, Steven Munatón siempre hacía como
la dividía en tres, ¿no? Dice aguas abiertas de corta distancia, son las distancias de 5 kilómetros o menos, que por ahí para cualquier otra persona 5 kilómetros es un montón. Ellos denominan, como le llaman el short distance, la distancia más corta de aguas abiertas. Luego aguas abiertas, las distancias que van entre 5 y 25 kilómetros. Y luego lo que hoy se conoce con el nombre de la ultramaratón, que son las distancias mayores a 25 kilómetros. Acá podemos ver dos fotitos de dos mapas de dos carreras que son legendarias. Uno es la Santa Fe Coronda y otra es la Maratón Capri-Nápoles, que creo que son, creo que junto con el Canal de la Mancha, estas dos carreras son las carreras más importantes y más emblemáticas que hay en el mundo de las aguas abiertas. Y en relación a las modalidades, tenemos dos grandes modos de realizar competencias en aguas abiertas. Una es la de los circuitos boyados, donde se arma un circuito con boyas de diferentes tamaños, de diferente largo, de diferente estructura o formato, pueden ser triángulos, cuadrados, octógonos, bueno, depende el escenario. A nivel competitivo oficial se buscan que las vueltas sean todas iguales, por ejemplo, de 1.66 kilómetros, 2 o 2,5 para dar 6 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas según la estructura del circuito para completar los 10 kilómetros, que sería la medida como más competitiva que hay hoy, ¿no? Con el circuito mundial, con los mundiales, con los panamericanos, con los europeos, con los Juegos Olímpicos. Pero también tenemos lo que realmente comenzó siendo aguas abiertas, que son las competencias de punto a punto, donde yo comienzo en un lugar y la idea es que yo llegue nadando hasta otro punto. Obviamente acá tiene otra logística, tiene otro armado, hay que ir acompañado, va con un bote, cada nadador va con un bote o con una embarcación que lo va alimentando, lo va guiando, está de supervisión. Y obviamente tiene otro costo operativo, otra cuestión a nivel seguridad, y es algo que es muy difícil de realizar de manera masiva. ¿Cómo hago yo una carrera con 800 o 1000 participantes y tengo que poner 1000 embarcaciones y demás? Algo que en una competencia de punto a punto se hace muy, muy complejo. A nivel boyado es mucho más simple porque los tengo siempre a todos bajo la visión, ¿no? En ningún momento se van tan lejos como para que yo los pierda de vista. Poniendo algunas embarcaciones en puntos estratégicos, estoy siempre muy cerquita de cualquier situación que pueda suceder. A nivel organizativo y a nivel distancia específica, porque las boyas sí tengo una distancia, si están bien medidas, tengo una distancia concreta, es más fácil toda la organización. A nivel, por lo menos, sensación, siempre es más lindo la competencia de punto a punto, donde yo comienzo en un lugar y el objetivo es trasladarme hasta otro. Más allá de la distancia, sean 2 kilómetros, 5, 10, 15, con corriente a favor, sin corriente, eso se verá. Pero el ir de punto a punto siempre es mucho más atractivo para el nadador de aguas abiertas, ¿no? Históricamente, Fer, por lo menos desde mi punto de vista, las carreras de punto a punto siempre fueron mucho más atractivas. La verdadera esencia de la natación de aguas abiertas eran las carreras de punto a punto. El poder ir explorando como un recorrido y yo siempre disfruté muchísimo más de eso que de dar 5 vueltas de 2000 metros a unas boyas, o incluso me tocó nadar un campeonato mundial en Australia, 25 kilómetros, creo que fueron 10 vueltas de 2500 y es una locura. Y nadé un campeonato mundial en Barcelona que fueron 25 kilómetros, pero no fueron vueltas como el de Australia. Barcelona fue en 2003, Australia 2007. El de Barcelona nadabas por toda la costa del Mediterráneo ahí de Barcelona y era maravilloso. Ibas de Barcelona a Badalona, volvías, te metías en el puerto y el poder explorar, ver el paisaje, ver distintas cosas, hace que el tiempo vuele y que se te pase realmente. Digo, eso hace único este deporte para mí. En cambio, el dar vueltas y vueltas muchas veces es bastante más tedioso. Además de que tiene muchos más puntos de roce, de contacto, las boyas, los golpes,
situaciones un poco más complejas que también las vamos a ir analizando un poquito más adelante, pero que sí, también cambia un poquito la estrategia, cambia la manera de encarar la competencia, bueno, todo es completamente distinto desde el punto de vista de cómo surge o cómo está planteada la competencia. Exacto. Luego cuando hablamos seguimos hablando un poquito de los tipos de competencia que existen, vamos a ver que hay las carreras masivas, ¿no? Las carreras populares, que hay mucha gente, los campeonatos nacionales, los campeonatos sudamericanos, europeos, Pan Pacifics, Commonwealth Games, que son ya como por regiones, los panamericanos o Juegos del Mediterráneo, que son por regiones, pero aún más globales, más grandes, más importantes, y para ya meternos en lo que son los campeonatos mundiales o los Juegos Olímpicos. Están puestos como en lo que respecta a la importancia de cada uno, o el grado de importancia de cada uno, están puestos como de menor a mayor. Algunas consideraciones importantes que tienen que saber, que la World Aquatic define la natación de aguas abiertas. La World Aquatic es la entidad madre, antes se llamaba FINA, Federación Internacional de Natación, hoy se llama World Aquatics, define la natación de aguas abiertas como cualquier prueba o competición que tenga lugar en ríos, lagos, mares, océanos y canales. Ya hay 3 distancias oficiales en pruebas individuales, en campeonatos del mundo, en sudamericanos, en europeos, que son los 5, los 10, y ahora vamos a ver que los 25 hasta hace poquito eran una de las distancias que estaban dentro del calendario y desde hace un año aproximadamente, año y medio, lo dejaron de ser. Una distancia oficial para pruebas de relevos, que es la de 4 por 1500. Esta es la distancia en la que ahora en el último Mundial en Doha nuestro equipo, Argentina, obtuvo la 9ª plaza, el mejor puesto histórico en un Mundial para la Argentina en relevo. En los Juegos Olímpicos solo se compite en la distancia de 10 kilómetros y la prueba se denomina Marathon Swimming, y todas las otras distancias que antes conformaban el Grand Prix de la FINA hoy se llaman ultramaratón. Algunas otras consideraciones generales. Bueno, hay otras distancias no oficiales a nivel internacional, como la del Canal de la Mancha, que como hablábamos antes, con Swim in the Mar, o Swim en el Mar, los chicos de Cádiz, así como está el Estrecho de Gibraltar, también está el Canal de la Mancha, otro cruce emblemático de 34 kilómetros, la Capri-Napoli de 36, la isla de Manhattan de 40, Santa Fe Coronda de 57. Cada uno de los eventos han experimentado un considerable aumento de sus participantes en los últimos años, y hoy Aguas Abiertas está considerado el deporte con más rápido crecimiento en el mundo, desde su inclusión en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Lo mismo sucedió con el TRIA 15 años antes o 10 años antes de Beijing, que también fue olímpico por primera vez en los Juegos de Sydney y experimentó y sigue experimentando un crecimiento exponencial. Otras consideraciones generales muy importantes, y que cuando hablamos de eso que les mencionábamos antes, ¿no? Del entorno cambiante y de la magia y del esperar lo inesperado, bueno, es esto. La temperatura del agua en la pileta va a ser siempre la misma, el oleaje va a ser siempre el mismo porque estás entre 2 carriles, la marea no existe y la dirección, intensidad del viento tampoco, y las corrientes menos. Cada una de estas cosas sí existen en aguas abiertas y son las que le dan esta magia única a este deporte, pero que pueden determinar el resultado de una prueba. Entonces, cada una de estas condiciones debemos sí o sí estudiarlas antes de una prueba, ¿sí? Esta foto en particular, Fer, ahora justo mencioné el Mundial de Melbourne 2007 en Australia, es del Mundial de Melbourne. Fue de los 25 kilómetros femeninos, que después de 12 kilómetros y medio se suspendió, y el reglamento decía que si no se nadaban 2/3 de la prueba, se tenía que arrancar al día siguiente en el estado en el que estaba la carrera. Y las chicas, yo no me voy a olvidar nunca de esta historia, las chicas las sacaron del agua, les tomaron las distancias que se llevaban entre sí, y al día siguiente las fueron largando una por una con esa distancia. Esta foto es Britta Canrau, es amiga de la casa, nadadora ex campeona del mundo alemana, que termina ganando ese día la carrera, pero con la anécdota de que iba 3 minutos 40, 3 minutos 30 delante de todos,
y claro, le tiraron a todos los pescaditos a 3 minutos 30 el día después y todos trabajaron juntos para ir a buscarla y termina ganando por 25 o 30 segundos la carrera de 12 kilómetros y medio el segundo día porque tenían que completar el recorrido que habían dejado inconcluso el primer día. Increíble, increíble la fortaleza mental, ¿no? Para hacer eso y cambiar toda la estructura que tenía planteada. Todas estas características las vamos a desarrollar ahora, un par de diapositivas más adelante, sí. para entender un poquito más a qué nos referimos con temperatura, oleaje, marea y demás. Hablando un poco de la historia de este deporte, el comienzo de la era moderna de las aguas abiertas, por ahí va hacia 1810, cuando Lord Byron cruza a nado el estrecho de los Dardanelos y une Europa con Asia. Luego tenemos la primera edición de los Juegos de Atenas en 1896, donde las carreras de natación se desarrollaban en aguas abiertas dentro de un puerto. En Sydney 2000 se disputa por primera vez el tria con sus 1500 metros de nado en aguas abiertas. Entonces, podemos decir que la disciplina o una de las 3 disciplinas del tria, que es la natación de aguas abiertas, entra dentro del programa olímpico en Sydney, y en 2008 aguas abiertas se convierte por primera vez en disciplina olímpica con la distancia de 10 kilómetros. Un poco más de historia, las 2 maratones acuáticas con más historia son el cruce del Canal de la Mancha y la maratón del Golfo Capri-Napoli. En los 50, 60, quien ganaba la Capri-Nápoles era considerado como campeón del mundo, y desde los 70 se comenzaron a realizar competencias en todo el mundo que fueron conformando un circuito internacional. En 1990 aproximadamente, 90 hubo una transición muy importante que fue pasar de la IMSA, International Marathon Swimming Association, una organización privada que nucleaba todas las carreras que había en el mundo, a la FINA, la que hoy se llama World Aquatics, que es la entidad madre que fue agrupando todas las carreras hasta tener un propio circuito mundial con un premio económico y con puntos y con un ranking anual. Entonces, en 1991 tuvimos el Campeonato Mundial de Australia, de Perth, con aguas abiertas dentro de su programa, solo con los 25 kilómetros. Vuelve a realizarse en Perth en el 98 el Campeonato del Mundo, con los 5 y los 25 kilómetros. En ese mundial, quien está en la foto, Gabriel Chailú, una leyenda de las aguas abiertas argentinas, un fenómeno, obtiene la medalla de bronce en los 25 kilómetros. Luego, en el 2000, se realiza el primer campeonato mundial de aguas abiertas en Honolulu, Hawái, con las distancias de 5, 10 y 25 kilómetros. En Shanghái, en Beijing, como mencioné antes, aguas abiertas va a ser olímpico por primera vez. Ahí tuve el honor de ser parte de esos Juegos Olímpicos. En Shanghái 2011 en el Mundial y en Barcelona 2013 por primera vez estuvo el relevo con 3 integrantes, 2 hombres, una mujer, recorriendo 5 kilómetros. En Budapest cambia por primera vez la prueba de relevos, haciendo 4 por 1250 en el 2017, y hoy los relevos ya son de 4 por 1500 metros. Las carreras más importantes del mundo son la Maratón Capri-Napoli, la Travesía Internacional du Lac-Saint-Jean en Canadá, la Maratón Acuática Santa Fe Coronda de 57 kilómetros, la Hernandarias Paraná de 88 kilómetros, la más larga del mundo, también de Argentina. Vieron que los argentinos tenemos todo lo mejor del mundo, lo más largo, la más bella, la más linda. Bueno, tenemos la más larga del mundo y la más linda del mundo. Tenemos la Traversée du Lac Memphrey-Magog en Canadá, una carrera que fue súper emblemática porque cruzaba a nado de Estados Unidos a Canadá, hasta que vino lo de las Torres Gemelas y se dejó de cruzar de Estados Unidos a Canadá, y se fue de Canadá a la frontera con Estados Unidos y se regresaba, se hizo más cortita, 34. Y luego tenemos a Round the Island, Atlantic City, una prueba hermosa a 1 hora y media de Nueva York, que es una vuelta a una isla, si mal no recuerdo se llamaba Absecon Island, una isla espectacular en Atlantic City. Se nadaba en el mar y se nadaba en un río, en la bahía, en el Back Bay, y era una carrera que precisaba un nadador muy completo para hacerla, porque se nadaba con agua a 16 grados las primeras 3 horas y media, para luego entrar a 3 horas y media, 4 de agua a 23, 24, 25 grados a veces, para luego terminar el último kilómetro y medio de vuelta a 16 grados. O sea que una carrera que podía ser durísima, condiciones cambiantes, extremas, frío, calor,
frío de vuelta para el cierre, corrientes, muy, muy, muy linda carrera. Contraste era, casi un contraste de recuperación. Tremendo, tremendo. Respecto de los cruces, existe la Triple Corona, creada por Steven Munatons, que tiene el Canal de la Mancha, Manhattan y Catalina como partes para conformar esta Triple Corona, 34 kilómetros, 40 kilómetros y 32. Luego están los Seven Oceans, que son el Canal de la Mancha, Gibraltar, el Canal del Norte, Molokai, Catalina, el Estrecho de Cook y Tsugaru. Estos conforman los siete mares. Luego tenemos el cruce a nado del Río de la Plata, de 42 kilómetros, Lemia Pontal de 36 kilómetros y el cruce del Nahuel Huapi de 8, que conforman la Triple Corona Sudamericana. Bien, y acá nos vamos a meter en un tema que tiene bastante que ver con las aguas abiertas, porque es algo que se viene practicando hace un tiempo ya, pero que está sumando cada vez más adeptos, que es la natación en aguas frías, en aguas gélidas, ¿no? En aguas congeladas casi. De hecho, la semana pasada hubo un mundial, no me acuerdo dónde, en Estonia creo que fue, no estoy seguro, de agua fría. Y esto tiene como una modalidad, ¿no? Se compiten distancias como si fuesen en una pileta, pero el tema es que esas piletas habitualmente están montadas sobre lugares naturales, ¿no? Porque para poder nadar con aguas a 1 grado, 2, 3, 4, 5 grados, obviamente es muy difícil en un lugar, en una piscina cerrada. Por lo tanto, se arman, como se ve acá en esta foto, pontones con andariveles y demás, en lagos, en lagunas, en ríos, en lugares donde ya de por sí el agua es fría, y ahí se logran nadar. Hay 2 o 3 organizaciones mundiales que están incursionando con esto de las aguas frías. La IBSA, que es una de las más importantes o de las más precursoras, tiene o ha regulado el nado en aguas frías como en 3 categorías, ¿no? Y las categorías están supeditadas a la temperatura del agua. La categoría A, o la más dura, la más difícil, que es con agua realmente congelada, entre 2 y menos 2 grados, el agua es terrible realmente, y donde ahí se pueden nadar competencias o distancias menores a 200 metros. Se puede nadar 25, 50, 100 y 200 metros. Esto claramente tiene que ver con aguas abiertas, pero también tiene que ver es un deporte extremo, ¿no? No es para cualquiera, es algo que tiene que llevar todo un proceso de preparación y demás. Vamos a ver que también hay otras categorías, ¿no? La categoría B, que es una categoría un poco más tranquila, por así llamarlo. La temperatura del agua va entre 2.1 y 5 grados, o sea que el agua está helada, pero ya no tan fría como antes. Fíjense la foto, en Eslovenia, esta pileta armada en un lago con el agua de esas temperaturas. Y acá, a las distancias anteriores, se le agrega una un poquito más larga, 450 metros. Siguen estando los 25, 50, 100 y 200, y a su vez se agregan los 450. Ahora, como requisito, para poder nadar esos 450 metros, primero tengo que haber demostrado que nadé 200 metros, o en esta categoría o en la categoría anterior, digamos. Si pude nadar 200 metros, me permiten anotarme en una prueba de 450. Si no nadé primero 200 metros, no puedo. Por esto que hablaba Damián hace un rato del tema de la hipotermia, que es algo que cuando llega realmente pega duro y puede ser grave. Entonces, como la hipotermia es algo que, más allá de la temperatura del agua, tiene mucho que ver con la respuesta fisiológica, que es individual. La capacidad de cada individuo es completamente distinta y no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma. La idea es asegurarse de que la persona que se va a animar a nadar 450 metros y que va a estar en el agua entre 2 y 5 grados durante 5, 6, 7, 8 o 10 minutos, según el nivel de nado que tenga, esté preparada para soportarlo. Y
Hay una categoría un poquito más tranquila todavía, que es la categoría C, que va entre 5 y 9 grados, ya un poco más accesible. Y acá se agrega una distancia más, que es la distancia de 1000 metros o 1 kilómetro. Entonces, acá seguimos teniendo 25, 50, 100, 200, 450 y 1000 metros. Pero también, para poder nadar 1000 metros, tengo que haber nadado antes, haber participado en los 450 metros. ¿Por qué? Porque con lo mismo criterio que antes, nadar 1 kilómetro sabemos que me va a llevar al menos 12, 13, 15, 20 minutos, depende del nivel de nado, por lo tanto se garantizan que la gente que se vaya a animar lo puede hacer en un tiempo que su cuerpo lo tolere. En relación a las aguas abiertas, esto es a nivel competitivo, ¿no? Se desarrollan torneos, se hacen mundiales, categorías, se nadan distintos estilos y demás. Pero hay muchos cruces, digamos, travesías que se hacen con agua fría, o se ha buscado en algún momento nadar, unir las Islas Malvinas, en algún momento se ha buscado nadar cerca de la Antártida, donde, digamos, no tiene un fin competitivo, donde no hay un tiempo específico, y obviamente se nada con todas las mismas características de las aguas abiertas, viento, marea, oleaje, pero se le agrega el factor de la temperatura extrema. Habitualmente se hace con muchísima preparación, se lleva muchísima seguridad a nivel médico y demás, pero bueno, siempre, por lo menos desde nuestro lado, la recomendación es hacerlo gradual. No hay una receta mágica para adaptarse al frío. Damián, vos lo has probado todo cuando te tocaba ir a nadar a Canadá, el meterse en la bañera con hielo, bueno, buscar todo ese Y tipo de cosas. justo el otro día hablaba de esto con otros nadadores y les contaba que los años que yo creí que mejor preparado estaba para tolerar el frío, me acuerdo que me había ido a entrenar con Claudio Plit a Mar del Plata, prácticamente en pleno invierno, en junio, julio, nadar a 11 grados a las mañanas, entrenar en la pileta en las tardes, hacer tiradas de 1 hora y media pensando que con eso toleraría el frío. Fueron los años que por ahí más lo padecía el frío, porque al final uno termina por tomar conciencia y mucho conocimiento de lo mal que la puedes pasar con el frío y con la hipotermia. Y los años que mejor me fue ahí fueron los años que, entre comillas, menos conocía del frío, más inexperiencia, no pensé tanto, más inconsciencia, o que no hizo frío real tanto, ¿no? Así que bueno, es un tema como para tenerlo en cuenta. Quizás tengamos, bueno, tenemos bastantes participantes que son del sur, ¿no? Angostura, Neuquén, bueno, que tienen aguas frías cerca, y que es probable que en algún momento exista la posibilidad de incursionar en este tema. Hay que asesorarse bien, hay que plantearlo bien, pero es algo que está cobrando mucha fuerza, muchos adeptos cada vez más. Hace no mucho se hizo un torneo en Cañada de Gómez, era, Dami, que se enfrió una pileta con hielo para poder realizar un torneo de estos, no con el agua tan fría, no sé a cuánto habían llegado, 12 grados, 14 grados, una cosa así, ¿no? 12 grados, sí. Tuvo la mala Pero bueno, suerte, vaciaron unas cuantas toneladas de hielo, pero tuvieron la mala suerte de que hacía 25 o 27 grados cuando organizaron el torneo. No hizo frío, ¿viste? sí, a veces el clima no acompaña, pero bueno, es algo a tener en cuenta porque es factible que en algún momento podamos tener algún nadador o que nosotros mismos tengamos las ganas de ver qué pasa, de participar en una situación así. Y ahora, para cerrar, sí, Mica. ¿Esta de agua gélida solamente se está haciendo en Europa o también está esta modalidad de piletas así con andariveles acá en Argentina o por acá? No, todavía no se hizo nada en Argentina de este tipo, así de armar con plataformas, las piletas. Lo único que se hizo fue, o sea, no se hizo esto de montar las piletas a ese nivel de agua gélida. Se está armando en piletas
que se les pone hielo y que se les baja la temperatura, como se hizo en Cañada de Gómez. El año pasado se hizo también en la pileta, creo que del Paraná Rowing Club, en invierno, y lo mismo, se la lleva a 10 grados, 9 grados, muy lejos del 1.8 en el que compitieron ahora en Estonia, creo que fue. Está bien, y Sí, acá entonces, por ejemplo, esto creo que ahora, justo una de mis compañeras se fue a la Antártida, ella anda por allá, pero esto no tiene que ver, no es como de lo mismo, es como más recreativo, ¿no? Una cosa así, ¿eso sería la diferencia? Sí, no es tan recreado, o sea, hay gente, hay dos cosas. Tenemos un grupo que se llama los NAF, seguramente muchos lo escucharon, que son los nadadores de agua fría, que a algunos les gusta competir y otros simplemente salen a nadar porque aman esto y les gusta mucho sentir el frío y enseñan incluso técnicas para soportar mejor el agua fría. Y luego está lo de la natación en agua fría, de la parte competitiva, como estos chicos que están en Estonia, que acaban de participar en una etapa mundial, no sé muy bien, porque yo estoy un poco perdido porque hay varias asociaciones que organizan, algunas más competitivas, otras menos competitivas. bien, es un mundo nuevo y que seguramente va a seguir, van a seguir apareciendo asociaciones hasta que aparezca algo más grande que nuclee y que se terminen formando. También hay mucho negocio detrás de esto, entonces obviamente cada uno quiere llevarse la porción de la torta que cree que puede tomar. Pero bueno, era simplemente para mencionarlo, para que lo tengan en cuenta, porque es probable que en algún momento de sus vidas o de su paso por las aguas abiertas, o tengan ganas de ver o empiecen a ver que empiezan a ver, digamos, competencias o travesías o les llegan invitaciones al nado en agua fría, simplemente tener los recaudos necesarios para no pasarla mal, ¿no? Ir con preparación, no es algo, no es como una carrera normal de aguas abiertas, donde si estoy bien preparado físicamente, a lo sumo puedo tragar un poquito de agua o puede que en la boya alguien me toque, pero no corre riesgo tanto mi integridad física. La hipotermia es un tema realmente complejo. Bien, algunas consideraciones a tener en cuenta para la práctica de la natación de aguas abiertas. Y era lo que habíamos visto antes, de manera mencionada nada más, que son los factores más importantes que influyen en las aguas abiertas. Los vientos, las mareas, las corrientes, la temperatura del agua y las olas. La idea es hacer un breve paso por cada uno de estos temas. A nivel temperatura tenemos dos temas. Las temperaturas demasiado cálidas, donde también son peligrosas. Nosotros no estamos acostumbrados porque en nuestra zona es difícil encontrar aguas abiertas con temperaturas del agua demasiado cálidas. Pero como contaba Damián, en Asia, en toda la parte árabe, Sí. naturalmente el mar es demasiado cálido, ya se pone caliente, y antes se realizaban carreras de circuito mundial en ese tipo de lugares, y realmente es muy, muy peligroso también nadar con temperaturas a 29, 30, 31, 32 grados, 33 grados, como ha llegado a estar el agua, y hacer una carrera de 2 horas, 3 horas, 4 horas en esas condiciones, porque bueno, el cuerpo así como sufre hipotermia, también sufre hipertermia, y te deshidratás y el esfuerzo cardíaco es complicado, la hidratación o la deshidratación es muy compleja. La temperatura, nosotros decimos 32 grados, suena como que en el ambiente 32 grados hace calor, pero me permite hacer actividad física sin, a lo sumo, puede transpirar un poco. Pero el agua es mucho más conductora, tanto del frío como del calor, por lo tanto 32 grados en el agua es mucho más complejo que 32 grados afuera, al igual que para abajo, ¿no? 15, 14, 15, 16 grados en el agua es mucho más complicado que 14, 15, 16 grados afuera del agua. Fuera del agua, Sobre todo sí. para competencias largas, ¿no? Donde yo voy a estar sumergido en el agua durante 4, 5, 6 u 8 horas. Por lo tanto, hay un rango de temperatura donde la Federación Internacional o la World Aquatic ha planteado un rango
donde por menos de esa temperatura no está permitido realizar una carrera, por lo menos oficial, y por más de la temperatura tampoco. Puso un margen mínimo y máximo. Y en el medio hay una pequeña porción de temperatura, que es entre 16 y 17.9, donde la utilización del traje de neopren es obligatoria. Esto estamos hablando para campeonatos europeos, campeonatos sudamericanos, panamericanos, mundiales, Juegos Olímpicos y demás. Las carreras que son de organización, digamos, particular o comercial, esas no tienen esta reglamentación, eso lo define el organizador. Pero si yo voy a competir en una actividad, en una fecha oficial, y el agua está entre 16 y 17.9, es obligatorio la utilización del traje de neopren. No puedo nadar sin traje. Si está por debajo de 16, no se permite la competencia. Y si está por encima de 31, tampoco. Entonces, el rango normal es entre 18 y 31, donde acá sí está prohibido el traje de neopren, porque sabemos que tenemos una ventaja deportiva. El traje de neopren mejora la flotabilidad, el deslizamiento y un montón de cosas. Esto para tener en cuenta, porque, por ejemplo, no hace mucho, hace 2 o 3 años, se hizo acá en Argentina un selectivo para un mundial juvenil. No recuerdo dónde se hizo, creo que fue en Mendoza, pero no estoy seguro. Creo que el selectivo se hizo en Mendoza. Fue en Mendoza, fue en Mendoza. Donde la noche anterior, tomando la temperatura del agua, se resuelve que se iba a permitir la utilización de traje de neopren, pero el tema que, esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, los trajes de neopren tienen que estar homologados, así como las mallas, las mallas de competencia a nivel profesional o a nivel de una competencia oficial tienen que estar homologados, los trajes de neopren también. Bueno, la mitad de los nadadores no tenía traje homologado, bueno, se los dejó nadar igual, después no se los clasificó, hubo un lío bárbaro. Si nos toca ir a una competencia oficial, tenemos que tener en cuenta esto, que puede que el reglamento me obligue a nadar con traje y que ese traje tiene que estar homologado. O, si voy con la idea de usar el traje, pero el agua está por encima de 18 grados, no me van a permitir el uso del traje de neopren. En relación a los vientos, el viento es una corriente de aire que se produce en la atmósfera por un cambio de presión. Eso es una definición, ¿no? Es como para saber qué es el viento. Ahora, nosotros tenemos que saber que el viento es uno de los factores más complejos y más determinantes en la natación de aguas abiertas. Y esto se debe a que si bien podemos prever cualquier tipo de viento, que va a haber en algún lugar, en algún horario, en qué sentido, qué dirección y demás, nunca es exacto esto, y ese cambio repentino o esa modificación puede ser completamente determinante a la hora del rendimiento deportivo. Si se fijan en la foto que está seleccionada, van a ver que hay un montón de mástiles con banderas en un mismo lugar, con muy poca separación, y van a ver que las banderas están completamente distintas. Hay banderas que están completamente extendidas, como si hubiese muchísimo viento, y al lado hay una bandera que está colgando como si no hubiese nada de viento. Y esto se debe a que el viento no es constante, permanente y homogéneo, sino que va por rachas y va por sectores. Por lo tanto, cuando la competencia es en un lago, puede que el viento en algún sector sea más fuerte que en otro, o que en algún lugar me favorezca, en otro lado me perjudique. Esto es muy difícil de predecir, de prever, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que intentar utilizar toda la información que tengamos antes, a través de todas las aplicaciones que hay nuevas, que van haciendo la predicción de los vientos. Los que hacen deportes náuticos o a vela las tienen súper estudiadas, ¿no? De WindGuru y todas esas, para saber qué día y a qué hora y en qué lugar va a haber un poco más de viento, ellos porque lo necesitan. Nosotros en aguas abiertas la realidad es que no es un factor que nos favorezca. A veces sí, los nadadores, cuando hay viento, obviamente hay más olas, hay nadadores que se acomodan mejor en un nado con olas, y los nadadores que más vienen de la piscina o que son un poco más nadadores de pileta, cuando hay olas se sienten un poco más incómodos, y ahí podemos equiparar quizás una diferencia técnica o una diferencia en tiempo o en velocidad de nado, simplemente por estar acostumbrado o no a nadar con viento. Y esto es algo de lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos la chance de hacer prácticas en aguas abiertas, los que tienen posibilidad de, en algún momento del año, ir a hacer nados a aguas abiertas, está bueno hacerlo con todo tipo de climas. Muchas veces esperamos el día ideal, ¿no? El día que no hay viento, el día que no hace frío, el día que está soleado,
el día que no llueve, y luego el día de la competencia puede tocar cualquier cosa. Entonces, para empezar a acostumbrarnos, está bueno, siempre y cuando no sea riesgoso para nuestra integridad física. Si hay una tormenta eléctrica, claramente no se nada. Exacto. Pero si hay un poco de viento, se nada igual. Si hay un poco de llovizna, se puede nadar igual. Si está un poco... Porque no es una manía, una mala costumbre, pero sí es cierto que si siempre nos acostumbramos a entrenar en situaciones confortables, estamos generando un, entre comillas, mal hábito o un hábito a que solo podemos nadar en esas condiciones buenas. Y el día que tengamos que competir o que nadar o que entrenar o que enseñar a otro en condiciones que no son las idóneas o las ideales, definitivamente nos va a costar muchísimo más. Bien. La marea, para los lugares que tienen marea, no todos los lugares tienen claramente, la marea es un movimiento periódico de ascenso y descenso del nivel del mar debido a las fuerzas de atracción gravitatoria que el Sol y sobre todo la Luna ejercen sobre la Tierra. Volvemos a lo mismo, esa es una definición para entender qué es la marea. Hay dos grandes momentos, la marea alta o pleamar, que es cuando el agua del mar alcanza su máxima altura dentro de este ciclo, y la marea baja o bajamar, que es cuando el mar alcanza su altura mínima. Acá también el viento tiene mucho que ver, porque si yo estoy con una pleamar o el mar está subiendo y a su vez tiene viento a favor, seguramente va a llegar un poquito más alto. Si tiene viento en contra, va a llegar un poquito menos. Pero lo más importante es entender que esta marea, según si yo estoy nadando en pleamar o bajamar, además me va a derivar hacia un lado o hacia el otro. En el mar argentino, por ejemplo, para ubicarnos, si yo me abstraigo y me imagino parado frente al mar, ¿no? Yo estoy parado frente al mar mirando hacia el este, porque nosotros tenemos todo el océano hacia el este. Si yo tengo la pleamar o el mar está subiendo, el mar sube de sur a norte, me va a ir derivando hacia mi izquierda. Si yo me meto a nadar derecho, me va a ir llevando hacia la izquierda. Y cuando el mar está bajando, obviamente baja al revés, baja de norte a sur, o sea que la deriva me va a ir llevando hacia la derecha. Esto es porque si yo estoy yendo a buscar una boya, o el circuito, o hacia un lugar en específico, o estoy intentando salir, estoy apuntando hacia algún lado, tengo que saber que esta marea me puede estar corriendo hacia alguno de los otros lados. También va a influir muchísimo el viento. Si el viento va a estar a favor de la marea, me va a correr mucho más. Si está en contra de la marea, probablemente se compense, o si el viento es de mucha intensidad, vaya en sentido contrario. Todo esto es información que yo debería conocer. Esto, la tabla de marea se consigue en cualquier lado, se baja de internet. Si vas a una casa de pesca, te la dan, los pescadores la usan mucho para saber si hay más o menos pique, dónde pescar, cómo pescar y demás. Pero tener esta información previa a la competencia, al nado, a la travesía, a lo que yo vaya a hacer, puede ayudarme a planificar. Muchas veces cuando salimos a entrenar en el mar, nosotros lo hacíamos con el curso de guardavidas, decíamos, bueno, a tal hora vamos a ir a nadar, vamos a hacer una nadada en el mar. Bien, ¿qué va a estar subiendo o va a estar bajando? Bueno, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, ¿de dónde entramos y hacia dónde vamos? ¿A dónde intentamos salir para nadar 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, lo que teníamos pensado? La marea es muy importante en ese tipo de situaciones. Las corrientes, otra cosa importante, hay varios tipos de corrientes según la geografía del lugar. Están las corrientes de marea, que son las corrientes periódicas producidas por este movimiento, que es lo que yo les decía. La corriente va hacia un lado o hacia el otro, según si está subiendo o bajando. Las corrientes de oleaje, que son habitualmente las producidas por los vientos. Las corrientes de deriva, que son las resultantes del comportamiento cuando el agua choca contra las costas, contra las islas, contra las escolleras. Ese movimiento del agua, cuando se encuentra con una estructura, viene en un sentido, pero se desvía. Esa desviación genera una corriente, que se conoce como corriente de deriva, y las corrientes de densidad, que tienen que ver con las temperaturas del agua. Según la temperatura del agua, tiene más o menor densidad. A veces nos metemos y nos damos cuenta que hicimos 400, 500 metros mar adentro, y el agua se pone más fría o más caliente. Eso generalmente tiene alguna corriente, porque las aguas se van modificando según la temperatura que tienen. Son más difíciles de detectar, a simple vista no se notan, estas las percibimos cuando estamos nadando, pero es muy difícil darse cuenta hacia dónde están yendo. Algo muy importante a nivel seguridad es lo que se conoce como corriente de resaca,
o acá en la Argentina comúnmente le llamamos chupón, que es cuando se rompe el banco de arena y quedan unidas las dos canaletas principales que tenemos sobre la costa, y eso hace que se genere una corriente que va hacia adentro. Las olas rompen hacia afuera, pero después vuelven como por el agujero ese que se rompió, y si estamos intentando salir por ese lugar, realmente se va a poner muy difícil, porque le tengo que ganar a la corriente, a la masa de agua, va a ser muy complicado. Si se fijan en las fotos, se nota a simple vista que hay cómo viene la espuma de la ola y cómo está yendo al revés el sentido del agua en el otro lado, ¿no? Entonces, quiere decir que las corrientes van en un sentido y quizás a un par de metros al costado está yendo en sentido contrario. Bueno, depende si quiero entrar o si quiero salir del mar, me conviene agarrar una u otra. Esto suele pasar muchísimo cuando vamos a salir a la competencia del mar, que muchas se definen corriendo, porque salimos y tenemos que pasar una línea, y muchas veces no gana el que venía nadando primero, sino el que encontró la mejor forma de salir, el que mejor barrena una ola, el que mejor encontró la corriente. Bueno, esta lectura desde adentro del agua es muy difícil de hacerla, pero si yo conozco el lugar, si yo fui el día previo, si yo analicé, si yo antes de la competencia hice una recorrida por dónde voy a entrar y por dónde voy a salir, y detecto algún tipo de esta situación, la puedo aprovechar para ganar alguna posición, algún tiempito, y a nivel seguridad, porque si yo realmente quiero salir y estoy intentando luchar contra la corriente, va a ser muy difícil. Me conviene dejarme llevar un poquito y dejar que solo la deriva me tire hacia el costado y poder salir por donde el agua realmente no me ofrezca esa resistencia. Tenemos carreras del circuito, por ejemplo, o que nos puede tocar a nivel masivo. Estas son dos carreras de las que conformaban el circuito mundial. La que está a la izquierda, de la foto que está a la izquierda, es la carrera de Rosario. Esto es sobre la costa del río Paraná, en la ciudad de Rosario. Esta carrera era un circuito bollado, carrera que en total sumaba 15 kilómetros. Eran, no me acuerdo, a mis 6, 7 vueltas a este circuito. 6 vueltas de 2.200 metros, y ¿te acordás que nos largaban desde el puente primero? Claro, salían desde un poquito más arriba. Y esto era un circuito bollado donde, obviamente, acá la corriente se ve, la corriente va desde arriba de la foto hacia abajo, ¿no? El río viene bajando así, de norte a sur, sería. Y había que pasar por la boya número 1, que es la boya naranja que está acá arriba de todo, luego pasar a la boya 2, que era la que estaba más abierta, digamos, más hacia el centro del río, luego volver a la boya 3, que estaba en la costa, y luego retomar corriente en contra, bien pegadito a la costa, otra vez hasta la boya 1, y se hacía como ese triángulo durante 6 veces. Entonces, por momento, ahí vamos Marcos, ya te doy la palabra. Veníamos con corriente a favor, bastante intensa, sobre todo cuando estábamos por acá por el medio del río, luego había que volver, y si no volvías a tiempo, te llevaba, te hacía pasar demasiado, y luego había que retomar, y ese retome, los nadadores habitualmente lo hacían lo más pegado posible que podían a la costa, incluso a veces hasta tocando el barro abajo, para evitar el mayor desgaste, porque obviamente cuanto más al centro, más caudal de agua, más corriente. Cuanto menos caudal de agua, menos corriente. Entonces, esta es una situación que tenemos que tener presente y analizar el circuito antes de la competencia para saber dónde me conviene nadar en cada uno de los momentos o cada una de las situaciones. La foto de la derecha es la llegada de la Santa Fe Coronda, esta carrera tan tradicional y una de las más populares y más lindas del mundo realmente. Una carrera de 57 kilómetros que podía durar entre 6, 7, 8 horas, depende de la altura del río, ¿no? Y la corriente que hubiese, pero eran casi toda la carrera corriente a favor, sacando algún momento del vado, donde podía ser corriente neutra, pero el 90% de la carrera era corriente al favor, menos la llegada, que es este momento. Los nadadores venían por donde está la flecha verde, venían nadando corriente a favor, se metían en un callejón, pero hacia el final tenían que retomar en una boya y volver pegado a la costa corriente en contra, donde justamente la llegada estaba a donde termina la flecha roja acá. Por lo tanto, se terminaba definiendo los últimos 200, 300, 400 metros, según cómo estuviese organizada la llegada,
corriente en contra. Algo también dificilísimo de hacer un sprint de 400 A ver, metros y no de 7 o 8 horas de nado, ¿no? Siempre es muy difícil después de 7, 8 horas de nado hacer un sprint y como se pueden imaginar, hacer un sprint y tener que pensar en qué ubicación tomar para tener la menor cantidad de corriente en contra posible, porque acá no estamos hablando de ir al medio para tener el máximo de corriente a favor, estamos hablando de tener la menor cantidad de corriente en contra posible. Entonces es difícil por donde lo analices. Si se fijan los nadadores, donde están parados los guardavidas, que son los que están con remera roja y amarilla, tienen el agua a la cintura. Y los nadadores vienen bien pegados a ese lugar, con el agua a la cintura, porque justamente era donde menos corriente había. Pero a su vez había que no dejarse ganar la cuerda, poder tener la posibilidad de tocar el pontón. Bueno, una situación bastante estresante y compleja, pero bueno, que había que analizar en la previa para intentar ubicar el mejor lugar. Marcos, levantaste la mano, querías hacer una pregunta, un aporte, un comentario. No, justamente lo de la corriente en contra, iba a hacer el comentario de ir bien al borde de la orilla, ¿no? Me ha pasado en una carrera en el Paraná, carrera corta que se hace en Campi Las Tejas, esta situación y aprovechar el método para sacar ventaja, mientras la mayoría iba por el caudal del río, prácticamente luchando con poco resultado, los que íbamos por la orilla y fuimos más beneficiados, digamos. Nada que no hayas dicho vos. Siempre... se me retumba cuando... Te apago el... Apágalo, por favor. Es exacto lo que vos viviste, es un poco lo que, bueno, justamente lo que decimos del cierre de esta carrera, y por eso es tan importante el poder estudiar bien obviamente que hay cosas que se nos pasan por alto y que no las sabe ni el guía, ni el nadador, ni nadie, ni el entrenador, pero hay otras como dónde va a terminar la carrera, como nos pasa en la de Santa Fe, o dónde va a ser la carrera en Rosario, que sí las sabemos y tenemos la información, y a partir de ahí uno ya puede en la cabeza saber cómo y dónde se va a posicionar. Entonces, todo lo que uno puede estudiar hay que hacerlo. Bien, Mica, ¿querías decir algo? ¿Aportar algo? Yo quería consultar que me quedó una duda con respecto a los vientos. Como decía Omar, acá nosotros tenemos mucho viento y por ahí con este tema de ir a entrenar al lago, o sea, mi duda es cuánto sería la máxima para nadar, digamos, lo recomendado. Bueno, estás muteado también, ahí está. Iba a decir que siempre va a depender del lugar. Viento máximo, ¿no? O sea, porque a veces hay mucho viento, pero el lugar está reparado, porque es una bahía, porque tenés algo geográfico que te lo frena. A veces hay mucho menos viento en cuanto a nudos, los vientos se miden en nudos, y vos ves que hay, no sé, mucho menos nudos de lo que había el día anterior, pero como viene de otro lado, se pone mucho más peligroso porque te lleva hacia una roca, hacia una piedra, hacia una costa. O sea, el viento es muy particular porque depende de dónde venga y hacia dónde vaya, puede ser más o menos peligroso y no tiene tanto que ver con la intensidad, sino con la dirección, con el lugar, con un montón de cuestiones geográficas. Obviamente que hay un límite, ¿no? O sea, eso es muy particular del lugar y sobre todo los que conocen el lugar se dan cuenta. Cuando vos ves la cantidad de oleaje que hay, lo que nosotros llamamos los corderitos, ¿no? Esas espumitas blancas que se ven un poquito más adentro, te empezás a dar cuenta cuando te arrimas a la costa y ves cómo pega el agua contra la piedra, contra un árbol, contra la misma arena o tierra que haya, contra un barranco. Decís, bueno, hoy está o no está para nadar, o dónde voy a nadar. Bueno, si hay un viento del este, me conviene ir a nadar a tal sector. Si hay viento norte, me conviene ir a nadar a otro sector. Pero eso es muy como particular de cada lugar. Ariel. Nada, solamente hacer el aporte que bueno,
por ahí hasta como formador, si querés decirlo, en estas simulaciones de tratar de ir a aguas abiertas y buscar estos temas del viento. Hay muchos que solamente respiran para un solo lado. Estas condiciones del mar, a mí me ha pasado en una carrera, en una 4 de febrero en Mar del Plata, ver salir todos corriendo y yo no haber visto que había un chupón para poder entrar y perder solamente en la entrada al mar. Y es lo divertido de esto, es pararse afuera del agua antes de largar y ver todos estos condicionantes de carrera que quizás el compañero no se dio cuenta, cómo entrar en la boya, cuál es la deriva, para dónde está la corriente, ver elementos apoyados arriba del agua y estudiar bien las derivas, cómo entrar a la boya, no pasarse en una boya, que es corriente a favor. La gran parte de los errores es pasarse de la boya del retome, y ahí es donde está, donde nos tenemos que, donde está lo divertido de esto, me parece, ¿no? De estudiar todos estos condicionantes de carrera. Bueno, esto es un poco lo que venimos a grandes rasgos diciendo desde el inicio de la clase, que es lo que diferencia y lo que la hace especial a la natación de aguas abiertas con respecto a cualquier otra disciplina. Hay un montón de cosas, un montón de factores, y encima hoy contamos con un montón de recursos que por ahí 20 años atrás no, para estudiar más. Sí, Ariel. Sí. Nada, aportarte algo más, que bueno, viéndolo un poco desde afuera, la mayor deserción de nadadores está entre 17 y 19 años, 20 años, que es donde se aburren de la pileta. Descubren, o sea, el crecimiento también en el triatlón, como primer caso, más como inclusión en distancia olímpica, la popularización, está en esto del nadador aburrido de la pileta, en esto del monótono, de sufrir para ser más rápido y salir al agua abierta o al triatlón, que es lo por ahí hoy más popular, y encontrarse con estos condicionantes, y son cosas que sin entrenar se puede mejorar, o sin sufrir toda una pretemporada se puede obtener mucha más ganancia. Y ahí que creo que como formadores es donde hay que laburar, y esto va a seguir creciendo. Exactamente, Ariel, es así como vos decís. Quizás para bajar 10 segundos en un kilómetro a nivel de entrenamiento me lleve varios meses y mucho sacrificio, y quizás entrando mejor a la boya o entrando mejor al mar o enganchando el chupón, esos 10 segundos los bajo sin ningún tipo de esfuerzo, simplemente con una buena estrategia y una buena lectura del lugar. Bueno, eso lo hace entretenido. Igual, de todas formas, teniendo toda la información, toda la experiencia, todas las aplicaciones y todo, esto es cambiante, esto es naturaleza, esto no es matemática, entonces puede cambiar incluso de intracompetencia, sobre todo las competencias largas. Empezamos con sol, después se nubla, en algún momento llueve, cambió el viento. Bueno, está bueno tener la posibilidad de readaptarse, y ya lo vamos a ver cuando veamos táctica y estrategia, ¿no? Ver lo que yo planteé anticipadamente con toda la información que tenía, y cómo resuelvo cuando se modifica algo de lo que yo pensé que iba a pasar. Bueno, eso tiene muchísimo, es muy interesante también, y también es muy diferente en el agua abierta con relación a la pileta. Bien, gente, algunos aspectos a tener en cuenta para nadar en aguas abiertas, y esto tiene que ver no solo con las competencias, simplemente con los que van a entrenar, los que lo hacen de manera recreativa y demás. Nunca nadar solo, esa es la idea, siempre poder ir acompañado, y si alguien no tiene la posibilidad de ir acompañado a nadar, por lo menos alguien que se quede afuera, un familiar, un amigo, alguien que pueda saber que yo estoy ahí adentro, que sepa dónde estoy, que sepa qué voy a hacer. Si no tengo la posibilidad de ir con nadie, por lo menos avisarle a alguien a dónde tengo pensado ir, cuánto tiempo tengo pensado nadar, por dónde voy a entrar, por dónde voy a salir, porque justamente si luego pasa algo, una cuestión de seguridad, está bueno tener información. Llevar elementos de seguridad, eso me da no solo la posibilidad de flotación si tuviese algún percance, sino también la visibilidad. Sabemos que dentro del agua, sobre todo cuando hay embarcaciones,
las embarcaciones no nos ven, desde cierta altura y con oleaje se pierde, y las boyas que podemos llevar como elemento de seguridad son bastante más visibles, vienen de colores fluorescentes, llamativos. Hay muchas que ya vienen con un compartimiento estanco, donde yo puedo llevar algo para comer, algo para tomar, por si me agarra algún bajón, hipoglucemia, que me pueda permitir llevar algún dispositivo para comunicarme, incluso si tuve un problema adentro. Son más cómodos. Antes, ir a nadar con un elemento de seguridad implicaba ir con un torpedo o ir con una rosca de salvavidas, con una bandolera que me cruzaba el hombro y que raspaba, molestaba, la soga se me enganchaba en los pies, que son buenos elementos para hacer un rescate, pero no son elementos cómodos para hacer un nado largo. Hoy las boyas se atan a la cintura, entonces ya no me molesta el tren superior, que es lo que más movemos al nadar. Son inflables o son de algún material de goma que no me golpea, que no me molesta, que pesa menos, pero que sí me sirve para, si necesito abrazarme y descansar un rato, tranquilamente. Quizás no sirven para un rescate, pero sí sirven para un nado. Por eso tienen cada una su función específica, ¿no? Nadar paralelo a la costa, sobre todo si las condiciones no son las ideales. Muchas veces es lindo meterse a nadar en distancia, ¿no? Es decir, voy a nadar 1 hora, hago media hora para adentro o media hora para afuera. Bueno, si hago media hora para adentro y ya me alejé de la costa 1500, 2000, 3000 metros, depende del ritmo de nado que lleve, y me pasa algo, las posibilidades de salir son mucho más complejas, las posibilidades de que alguien me vea también son mucho más complejas. Si tengo pensado nadar 1 hora, me meto 100 o 200 metros más allá de la costa y después nado paralelo, ida y vuelta la cantidad de veces que quiera. Entonces, si tengo algún problema, yo sé que estoy a 2 o 3 minutos de poder salir, una cuestión de seguridad simple. Protección solar, fundamental, no importa si hace calor o no. Colocar vaselina en los puntos de rozamiento, a veces el cuello, axilas, los lugares de roce del elemento de flotación. Cuando nado mucho, y sobre todo si es en agua salada, también suele lastimar o marcar, digamos, la piel. Entonces, colocando un poquito de vaselina sólida en esos puntos, evito en gran parte algo que me va a molestar los días siguientes. Siempre buscar puntos de referencia dentro y fuera del agua para tener una noción de hacia dónde voy a salir, dónde voy a entrar, a dónde estoy, según los puntos de referencia. Toda la información que yo pueda tener del lugar, ¿no? Conocer la temperatura del agua y del ambiente, averiguar los vientos y las mareas, alejarse de la zona de pesca y de actividad náutica, porque suele haber anzuelos, líneas cortadas. Si es un lugar donde hay mucha actividad náutica y hay bajada de lancha, a veces se rompe la costa o quedan elementos que me pueden lastimar. Esto sobre todo si voy a un lugar donde yo no conozco. Me fui de vacaciones, quiero ir a nadar un rato, bueno, averigüemos todo esto. Cuando vamos al lugar donde entrenamos habitualmente o de donde somos, toda esta información ya la tenemos del vivir ahí. Pero justamente lo más lindo es cuando vamos a un lugar nuevo, salir a hacer un reconocimiento y nadar. Bueno, averigüemos todo esto porque nos va a brindar seguridad, la vamos a pasar mejor y vamos a poder seguir practicando sin poner en riesgo nuestra integridad física. O si somos los responsables de llevar un grupo a nadar o hacer una experiencia, bueno, tener en cuenta todo esto para que la experiencia sea placentera y favorable y no que sea una experiencia negativa que aleje a las personas del nado en aguas abiertas, ¿no? Conocer la flora y la fauna del lugar es fundamental para no llevarnos sorpresas. La mayoría de la fauna no es peligrosa, pero algunas sí, entonces está bueno conocer dónde sí y dónde no. Y la que no es peligrosa muchas veces asusta, porque si me encuentro con un lobo marino, con una tortuga, con algún tipo de pez en el agua, a veces se pegan unos julepes bárbaros. Las algas lo mismo, hay zonas donde hay mucha vegetación y eso a veces puede molestar, puede influir o me puede lastimar. A veces hay en algunos lagos, por ejemplo, han quedado árboles sumergidos y esas ramas pueden llegar a lastimar. Evitar riesgos innecesarios, si vemos algún tipo de situación como un remolino o nadar debajo de un muelle. Abajo de los muelles habitualmente, por esto que decíamos del agua choca y genera diferentes derivas, se van rompiendo los bancos de arena, se van pegando mejillones, berberechos y demás que tienen mucho filo y que si el agua me golpea seguramente me corte, tienen un filo como una tijera, como una navaja. Por lo tanto, evitar ese tipo de situaciones.
claramente, si hay tormenta eléctrica, la recomendación es no entrar al agua, incluso ni siquiera quedarse en la costa, ¿no? Lo ideal sería alejarse un poquito de la costa. Por eso Fer decía de la importancia y de que hoy hay un montón de aplicaciones y herramientas que nos permiten estar súper actualizados y de tener un montón de información que por ahí antes no teníamos. Entonces, claramente vamos a saber si se puede o no se puede salir a nadar, si es peligroso o no. Bien, y por último, algo que se conoce como hidrocución o shock termodiferencial, que es una situación que a veces pasa. Primero vamos a leer la definición. La definición dice que es un estado de síncope o postración de las funciones vitales, pulso y respiración, producido por un cambio brusco de temperatura que experimenta el cuerpo a causa de una inmersión súbita en el agua. Esto suele pasar cuando hace mucho calor afuera, hay mucho sol, y yo estoy varias horas afuera, donde el sol pega sobre mi cuerpo, la piel se calienta, el cuerpo tiene un sistema de refrigeración, que es como un radiador del auto, que lo que hace es, empieza a circular más sangre a nivel periférico, se dilatan las arterias, las venas, esa circulación me permite que yo pueda sudar, que pueda eliminar líquido, y eso trabaja para enfriar la capa externa de piel. Entonces yo tengo mucha sangre recorriendo la parte de la piel. Ahora, si yo, para refrescarme, después de haber estado 2 o 3 o 4 horas al rayo del sol, jugando al fútbol, al tenis, al tejo, o simplemente tomando sol, decido entrar al agua, y el agua está fría, y entro corriendo al agua, y me tiro de cabeza, el agua fría lo que va a hacer es una vasoconstricción periférica, lo que se van a hacer es cerrarse todas esas venas, arterias y capilares de la piel, y ese flujo de sangre va a ir directamente a las vías centrales y genera este síncope, ¿no? El corazón no tolera esa cantidad de flujo sanguíneo de golpe y se para, y termino teniendo un paro cardíaco. La recomendación es, si estuve mucho tiempo afuera y estoy muy caliente a nivel piel, a nivel externo, entrar de manera gradual, ir mojándome, axilas, cuello, cabeza, para que esa vasoconstricción se vaya realizando de manera sectorizada o regional, y le doy tiempo al sistema a readaptarse. Y de luego sí me sumerjo. Esto es algo muy común de ver en la playa, de gente que estuvo mucho tiempo afuera y luego, como sabe que el agua está fría y no quiere sentir esa sensación, entra corriendo. Bueno, ojo con esto, porque puede generar una situación bastante complicada. A nivel indumentaria y elementos, tanto para la práctica de entrenamiento y demás, se utiliza lo mismo que para el entrenamiento en pileta: aletas, snorkel, manoplas, palas, tablitas, malla de carga, pool buoy, las boyas de seguridad. Acá más allá de que tengamos preferencias por unas cosas u otras cosas, es simplemente a modo ilustrativo para que sepan que se utiliza exactamente lo mismo que en la pileta. Y a nivel indumentaria, ahí tenemos las mallas homologadas, nos damos cuenta que está homologada cuando tiene ese loguito que figura ahí, que es el logo en ese momento de la FINA, ahora de World Aquatic, que dice que está aprobada, tanto para trajes de neopren como para mallas. Es necesario, sí voy a correr una carrera oficial, si no, claramente no es necesario. Gente, hasta acá llegamos hoy. Si quedó alguna duda, alguna consulta, algo que no quedó claro, es el momento para levantar la mano, abrir el micrófono y sacarse las dudas. Si no, igual, si surge algo durante la semana, en la presentación tienen los contactos nuestros, pueden mandar mail, mensaje, WhatsApp, lo que sea, o anotarse la pregunta, y la clase que viene, cuando nos volvemos a juntar, despejamos cualquier duda, eso no hay ningún tipo de problema. La clase que viene ya vamos a comenzar con lo que es la pirámide del éxito, que es ese concepto que... Un tema muy lindo. Y la transición de la pileta a las aguas abiertas, ¿no? Que son todas estas componentes y habilidades específicas que deberíamos empezar a entender y aplicar y entrenar para poder llevarnos mejor con las aguas abiertas. Leandro. Sí, una pregunta. ¿Todos estos apuntes están en algún lado? Esto yo ya se lo estoy pasando a la docente tutora. Exactamente la misma presentación que acabamos de ver la van a recibir en formato PDF. Ya mismo, hoy a la noche o mañana a la mañana la tienen en el Classroom, seguramente. Bueno, perfecto. Yo el sábado voy a Paso de la Patria Corrientes, 35 kilómetros.
Mandale un saludo a Nico. Dale. Éxitos. Éxitos ahí, Gracias. que vaya muy bien. Gracias. Gente, Bueno, cuídense. chicos, buena semana para todos. Martes. Esperemos que les haya gustado y nos vemos el próximo martes a la misma hora para arrancar con la pirámide del éxito.